El cuarto y último y sangriento asedio de Lérida, señores, es de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Y retomamos el hilo del vídeo que hice en su momento sobre la batalla de Saint-Lloren-de-Montgall y sobre Santa Cecilia y sobre ese fracaso del tercer asedio de Lérida y del intento de los franco-catalanes para recuperar Lérida. A consecuencia de la batalla de Santa Cecilia y ese fracaso, pues empezó a haber deserciones masivas en el ejército franco-catalán, sobre todo por parte de los catalanes, que cada vez comulgaban menos con la causa francesa, y el virrey Harcourt de Lorena fue destituido. Y tendríamos nuevo virrey francés en Cataluña. ¿Y quién sería esta persona? Pues el bueno de Luis de Borbón II, príncipe de Condé, también conocido como el Gran Condé o el Duque d'Enghien, el vencedor de la famosa batalla de Rocroi, ¿no? Esta joven estrella francesa que en estos momentos, en 1647, estaba en ascendente, en claro ascenso, después de ganar la batalla de Rocroi, siendo apenas un chavalito, a los famosos tercios españoles, pues conquistó Thionville, luego fue pírricamente derrotado en Friburgo, pero no tuvo muchas consecuencias, y luego tuvo una gran victoria sobre las tropas imperiales del Sacro Imperio en la segunda batalla de Nördlingen. Además había conquistado la plaza de Dunkerque en un duro asedio y bueno, tenía bastante cartel y era el tercero en la línea de sucesión de Francia, y por esto, por su creciente popularidad y porque era el tercero en la línea de sucesión, los regentes de Francia, la reina Ana y el cardenal Mazzarini, o Mazarin, pues lo veían como una amenaza. Entonces mandaron a Condé a Cataluña, a un teatro de operaciones secundario, donde en caso de obtener la victoria no ganaría mucho prestigio, y bueno, y si era derrotado, pues no hay mal que por bien no venga, porque entonces también su prestigio descendería, ¿no? Y no sería una amenaza para acceder al trono de Francia o para hacerse con la regencia. Entonces, Condé fue destinado al impopular destino de Cataluña. Fue destinado con refuerzos, porque el ejército franco-catalán había tenido muchas pérdidas, sobre todo aparte de las bajas en combate por las deserciones masivas de los catalanes. Entonces él vino con refuerzos y aparte de guarnecer, aparte de reforzar las guarniciones francesas, pues reunió un ejército de maniobra de un poco más de 10.000 hombres y se dirigió a conquistar una de las tres plazas hispánicas importantes en Cataluña: Tortosa, Tarragona o Lérida. Le habían dado instrucciones de capturar una de esas tres y él se decantó por Lérida porque no requería coordinación con la flota. Entonces él no quería depender de una coordinación con la flota y no estaba seguro de si la flota francesa tendría superioridad en el mar frente a la española, y para no depender de eso decidió ir a por Lérida, ir tierra adentro, ¿no? Entonces se plantó ante Lérida a principios de mayo de 1647 y comenzó el cuarto y último asedio de Lérida, ¿no? La guarnición de Lérida eran unos 3.000 defensores al mando de un portugués llamado Brito. Un portugués, pero leal a Felipe IV, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia de Condé era muy simple: ir a por lo más difícil, fiel a su estilo, ¿no? Fiel a su estilo agresivo, ir a por lo más difícil, pasar de atacar la ciudad e ir directamente a por la ciudadela. Con la idea de que aunque fuera más difícil, una vez caída la ciudadela, pues la ciudad se rendiría, ¿no? Pero con lo que no contaba era con que para acceder a la ciudadela, para poder tener la ciudadela a tiro, había que excavar en roca, había que excavar en la ladera del monte, y eso era mucho más difícil que excavar en llano, ¿no? Entonces eso pasaría factura al ejército de asedio. Entonces, bueno, empezaron las obras de asedio y el primer paso de los franceses fue atacar un convento que estaba a las afueras de Lérida y que era la posición avanzada de los defensores, donde había un puñado de defensores. Los franceses lanzaron varios asaltos que fueron rechazados, y tras poner una mina y después de 3 días de continuos ataques, el convento cayó, aunque en el asalto final, cuando se estaba produciendo el asalto definitivo, estalló una de las minas y se derrumbó toda la bóveda del campanario, sepultando a muchísimos defensores y también a muchísimos atacantes. Entonces, bueno, al final los pocos supervivientes que hubo entre los defensores del convento recibieron la felicitación personal de Condé por su valentía, ¿no? Entonces, una vez eliminado ese primer obstáculo, los franceses empezaron a cavar trincheras para ir ascendiendo por la ladera y tener las murallas a tiro. Pero se fueron encontrando con varios problemas.
siendo el primero de ellos, como ya he dicho, que tenían que excavar cuesta arriba y en roca. Y no solo que las obras por ese motivo progresaban muy lento, sino que además estaban en un ángulo en el cual, aunque se cubrieran por trincheras, los defensores podían acertarles desde la ciudadela. El fuego de respuesta de los defensores con sus cañones y su mosquetería podía causar bajas entre los franceses, que lo tenían muy difícil para ponerse a cubierto por el ángulo en el que tenían que excavar las trincheras. No solo eso, sino que los defensores realizaban continuas salidas. Incluso el gobernador, el propio Brito, se implicaba en las salidas. Además, había formado un cuerpo de élite de defensores para hacer salidas, un cuerpo de élite de defensores armados con pistolas, espadas y rodelas, que llegaron a realizar hasta 4 salidas, matando a muchos trabajadores especializados en poner minas y en cavar, y a ingenieros de asedio. Y aunque esas salidas al final eran contenidas y eran rechazadas por los franceses, pues para cuando los defensores eran rechazados ya habían causado bastante daño en las obras de asedio y matado a bastante personal cualificado y saboteado las obras, ¿no? De hecho, en una de las salidas, Condé tenía puesto para hacer la guardia un regimiento de suizos, y los españoles se lanzaron cuesta abajo con muchísima furia, dispersando a los suizos, haciéndoles entrar en pánico, causándoles más de 200 bajas y saboteando e incendiando las obras. Luego, al final, el propio Condé consiguió reagrupar a los suizos que huían, acudir al lugar con su guardia personal y sus regimientos más veteranos, y al final consiguió empujar a los defensores de vuelta hacia Lérida, pero el daño ya estaba hecho. A pesar, de todas estas bajas, estos contratiempos y de las continuas salidas de los defensores, llegó un momento que los atacantes habían hecho algo más de progreso y estaban ya preparando las escalas para lanzarse al asalto, ¿no? Pero entonces los defensores lanzaron un carro cuesta abajo, lleno de pólvora, que detonó y también causó bastante retraso en los trabajos y les hizo posponer este asalto final. Entonces Condé intentó cavar para poner una mina debajo de la ciudadela, y se realizaron nuevos trabajos para poner esta mina debajo de la ciudadela. Los defensores seguirían realizando salidas y llegaron a realizar hasta 3 salidas más. Y volvemos a lo mismo, estas salidas, aunque finalmente eran contenidas, causaban bastantes daños en los atacantes, bastantes bajas, bastantes destrozos en las obras, y sobre todo que habían causado muchas bajas de personal cualificado. Además, en la tierra de nadie, en la ladera del monte, se estaban acumulando los cadáveres que no podían ser enterrados, y estaban provocando además una epidemia de peste en el campamento francés. Y Condé le pidió a Brito, al gobernador de Lérida, una tregua para retirar los cadáveres, para que ambas partes pudieran retirar los cuerpos, pero Brito le contestó que los cadáveres también formaban parte de la defensa de la ciudad, y que entonces no le concedió esa tregua. Entonces Condé se empezó a dar cuenta de que se estaba quedando sin trabajadores cualificados para seguir con las obras. Habría sufrido, llegados hasta este punto, unas 3.000 bajas, que llenan bastantes de por sí, pero lo más grave de todo es que había perdido a casi todos sus trabajadores cualificados en poner minas y en la parte de la ingeniería, ¿no? Habían muerto casi todos en las salidas de los defensores. También he leído en otro lugar que se estaba quedando sin municiones, pero esto no me termina de quedar claro si es verdad. En cualquier caso, los franceses tuvieron que levantar el asedio. De Lérida, que fue un absoluto fracaso. A pesar de ese absoluto fracaso, Condé se las arregló para bloquear todos los accesos a los ejércitos españoles y que no pudieran ellos tampoco conquistar ningún territorio, e incluso se las arregló para capturar el pueblo de Aguer, ¿no? Entonces, a pesar de este rotundo fracaso francés en Lérida, en este cuarto asedio de Lérida, la situación en Cataluña quedaba en un status quo y quedaba en una situación de estancamiento, ¿no? Y se seguiría prolongando, al igual que el resto de la guerra. Y pues en los siguientes vídeos cubriremos los ataques franceses al milanesado, los ataques de Francia y Módena al milanesado, los asedios de Cremona y la batalla de Pozzolo. Pero de eso hablaremos en otros vídeos. El de hoy termina aquí. Darle like, suscribiros para más contenido, dejo los enlaces a mi novela histórica, Universidad de la Guerra, y en Amazon, y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.